Lleida, una tierra que si no fuera por el mar, lo tiene todo. Lleida, Lérida. Bueno, aquí comencem, a les 8 del matí, Lleida. La Seu Vella, catedral vieja, erige su bella torre en el mismo promontorio donde pusieron un templo los romanos, otro los visigodos, una mezquita los musulmanes y finalmente su catedral los cristianos. Se ve que todas las creencias tienden a levantarse sobre los mismos accidentes geográficos. Así se escribe la historia de una ciudad tan vieja, tan fluvial, tan joven al mismo tiempo, temblando entre el pasado y el porvenir.
A muy pocos kilómetros de Zaragoza comienza un desierto grande y raro. Los Monegros, los olvidados montes negros de mi alma. El único paisaje que es realmente mío. Estepa que contempla con la misma vieja indiferencia los 10 grados bajo cero que los 40 grados a la sombra cuando hay alguna sombra que llevarse a la cara. Por encima de la tierra devastada, por debajo de un cielo incontestable que parece asolar toda esperanza, y muy lejos de benévolos paisajes, rebulle un hervidero de vida y de silencio, una extraña manera de agarrarse a la dudosa suerte de estar en este mundo. Ens estem fotent una pallissa important. No sé on arribaré, hauria d'arribar a Bujaraloz, que són 44 quilòmetres. Tot és Monegros. Sortint de Fraga ara hem fet una pujada important i ara ja porto 11 quilòmetres. He sortit molt de pressa, el ritme ja de gairebé 6 per hora. A veure quanta estona aguantaré perquè és durillo això, Bueno, aviam com va el dia.
Bueno, ja hem arribat. Déu-n'hi-do la pallissa que ens han fotut avui, hòstia. Ai! Déu-n'hi-do. Oh! 44 quilòmetres, 45 per ser més exactes. Hem sortit a les 7 del matí, són les 3 i 20 minuts. El paisatge, només dient la paraula Monegros, ja n'hi ha prou. És una etapa d'aquelles que m'ha recordat les grans etapes del Camí de Santiago. Realment és de les dures que he fet. Bueno, pues estamos en la Plaza Mayor de Bujaraloz, que actualmente se denomina Plaza Ramón Artigas. Bueno, pues como toda plaza mayor, pues es el auténtico centro neurálgico del pueblo, ¿no? Donde pues se celebran las fiestas, donde se reúne la gente, donde se celebra el mercadillo, una plaza llena de historia, como veremos luego, y una plaza que surgió por la pura expansión del pueblo, pues una vez que ya superó los límites de lo que era el núcleo antiguo. El arco que está dedicado a Santana y que realmente lo que es una antigua puerta de lo que era el recinto amurallado del pueblo, de lo que era el casco antiguo, de lo que era el núcleo primitivo del pueblo. Y bueno, pues su peculiaridad es que era una puerta de acceso, ya que justo delante de él pues tenemos lo que era el Camino Real entre Barcelona y Madrid. Adoro esta tierra, la quiero con toda mi alma, me rompe el corazón y me desquicia, y al mismo tiempo guarda la única paz que tengo. Más cerca que las flores del desierto, de ahí nace la raíz que me sujeta, y en ella encuentro la infinita paciencia y el extraño consuelo que me ofrecen sus ermitas perdidas. ¿Cómo decirlo? Y enviar de viaje hacia los otros esta caravana de sentimientos, caravana sin sedas ni camellos, sin dunas y sin príncipes, sin cuentos orientales que distraigan su ritmo limpio de latido y nada más.
pero también, sobre todo, sin traicionarla y convertir mi amor en otra cosa, el absurdo orgullo de patriota de pueblo que me canso de ver y jamás siento. De aquí partieron muchos peregrinos hacia Roma, puede que demasiados, y no siempre volvieron. El horizonte sigue siendo una larguísima pregunta y el mar una neblina suave que invade de vez en cuando el pensamiento. Una furia distinta o una brisa mojada que es verdad allá lejos, donde la bruma malva y la ternura. Yo sueño con el mar desde esta tierra, y el mar es más azul desde la norma rigurosa, las implacables reglas del desierto y sus inexistentes trenes a la nada.